Hola, esta es una grabación que hemos hecho posteriormente a la conferencia de Miguel Ángel García Soldevilla, porque la grabación que hicimos el día de la conferencia no salió bien el sonido. Entonces ha tenido la amabilidad de volver a repetirla y nos parecía muy importante por el contenido de la conferencia y por el tema que trata, que es de mucho interés para todos nosotros. Miguel Ángel García Soldevilla es especialista en neurología y desde 2005 es responsable de la Unidad de Patología de la Memoria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Es también profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares y ha participado en foros nacionales e internacionales sobre el tema de las demencias. Es autor de varias publicaciones en revistas médicas de divulgación científica y manuales de medicina. Mantiene una colaboración muy estrecha con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y ha desarrollado la aplicación Alois para apoyo a cuidadores de pacientes con demencia. Hace ya 2 cursos trató el tema de cómo se conciben las demencias en el siglo XXI y en ese momento despertó mucho interés entre nuestros socios y nos planteamos en ese momento la importancia de que siguiera colaborando con nosotros y esta es una de las posibles conferencias que le pediremos que nos haga. El tema es los nuevos retos y futuras esperanzas en la enfermedad de Alzheimer y cuando quieras, Miguel Ángel, empezamos. Bueno, gracias, Rosa. Pues en principio lo que vamos a hablar hoy es, como dice el título, de los nuevos retos, o sea, de las dificultades que se nos vienen encima a los neurólogos por el cambio de paradigma en la demencia, del concepto que se ha tenido tradicionalmente sobre la demencia y lo que ahora pretendemos que es diagnosticar en fases precoces. Entonces, eso es reto que nos supone el poder diagnosticar en una fase precoz cuando la persona está prácticamente bien. Y también las futuras esperanzas, hablamos de los tratamientos que tenemos ya. En Europa todavía no, pero en Estados Unidos ya están aprobados, incluso llevan ya un año de experiencia con alguno de ellos y parece que nos pueden cambiar el panorama que tenemos actualmente con la enfermedad de Alzheimer. Eh, a ver, ahora. A modo de recordatorio, para que los que no estuvisteis hace 2 años en la clase o si os lo habéis olvidado, una serie de conceptos que son importantes para poder entender lo que vamos a seguir hablando, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es una demencia, o sea, un deterioro progresivo de funciones cognitivas y o afectivas y o conductuales con repercusión funcional. Es decir, me vale cualquiera de las tres opciones. Me vale que sean funciones cognitivas, me vale que sea un trastorno afectivo, me vale que sea un trastorno conductual, me vale que sea una combinación de los tres, pero para decir que se tiene una demencia, tiene que haber repercusión funcional. Todo esto tiene que incidir en el día a día del paciente. Los cambios en el cerebro comienzan 10 a 15 años antes de que aparezcan estos síntomas. Y ahí es donde queremos llegar nosotros, a ese intervalo de 10 a 15 años antes, y que es el que nos permitiría, si podemos actuar ahí, salvar a las personas con el menor daño cerebral y de menor daño funcional posible. Seguimos con el recuerdo para que lo tengamos fresco, que hay una fase preclínica, esa que estamos hablando, en la que la cognición es completamente normal, en la que hoy en día podemos detectar con los biomarcadores del líquido cefalorraquídeo, podemos detectar cambios, un descenso de la proteína beta amiloide, un aumento de la tau, un aumento de la fosfotau, una combinación de estas tres anteriores que nos pueden ir orientando. Con las pruebas de medicina nuclear podemos detectar en esas fases preclínicas hiposmetabolismos temporoparietal bilateral, que es el característico de la enfermedad de Alzheimer. Podemos detectar otros, pero el de la enfermedad de Alzheimer es este. En la resonancia podemos ver atrofia hipocampal, córtex entorrinal y la amígdala también atrofiada.
Y en las pruebas genéticas podemos tener marcadores, o sea, tener mutaciones de la presenilina 1, de la presenilina 2 y de la proteína precursora de amiloide. Digamos que cualquier persona que tenga uno de estos marcadores con una condición normal podemos hablar de que tiene una enfermedad de Alzheimer preclínica. Y pasa a enfermedad de Alzheimer prodrómica si con uno de estos marcadores además tiene alteración de la memoria episódica. Y ya pasa a una enfermedad de Alzheimer establecida o demencia como tal cuando son varias funciones cognitivas o afectivas o conductuales y hay una repercusión evidente funcional. En la fase prodrómica no tiene por qué haberla. Tienes fallos de memoria, pero tú puedes desempeñar tu trabajo. Entonces, el objetivo nuestro, fundamentalmente, para el futuro, el gran reto es detectar a los pacientes que se encuentran no aquí, que estos ya más o menos los podemos ir detectando hoy por hoy, porque son los pacientes que vienen a la consulta. Estos empiezan a venir a la consulta, los que solamente tienen fallos de memoria y poco más, y nuestro objetivo es poder llegar a detectar a todos de una forma fácil y asumible por el sistema sanitario. Sí, para seguir recordando un poquito, pensad que la proteína amiloide es el resultado de la degradación de una proteína que todos tenemos, la proteína precursora de amiloide, esta que vemos aquí, ¿m? Y que no sabemos exactamente qué función tiene en el desarrollo embrionario y fetal, se queda ahí insertada en la membrana de la neurona. Sería la membrana, esta estructura de puntitos y de rayitas que estamos viendo, esta es la membrana neuronal. Y los sistemas de limpieza, las secretasas, pues van poco a poco a lo largo del tiempo, la van eliminando. Si actúan bien, si es la alfa secretasa, rompe por aquí y esto está produciendo, esto es degradable, no pasa nada, esto se elimina, se limpia del cuerpo. Y sí, por lo que sea, porque tenemos, por ejemplo, una sobreproducción de gamma secretasas porque tenemos una de las mutaciones de la presenilinas o porque tenemos la mutación de la proteína precursora de amiloide. También por situaciones de estrés, de isquemia cerebral mantenida, de factores de riesgo vascular. Podemos tener una sobreexpresión de las beta y las gamma secretasas que rompen por sitios que no deben, se libera este péptido, que es el péptido que va a formar la proteína amiloide y que va a hacer las agregaciones citoplasmáticas extracelulares y que van a causar los daños posteriores que producen la enfermedad de Alzheimer. Aquí vemos es una simulación en 3D de cómo se depositan los péptidos amiloides y hacen los conglomerados, las placas densas que van a afectar a las neuronas. Las neuronas se supone que son los tubitos azul más clarito que veis y estas esferas, que sería el soma neuronal y las dendritas, las comunicaciones, los tentáculos de comunicación entre neuronas. Aquí nos quiere decir un poquito también, en un esquema más así, entendible, que la placa se puede depositar en la conexión entre las neuronas y hacer un daño, porque los macrófagos, que son estas células azules, intentan limpiar eso, van a soltar unos productos para acabar con la placa amiloide y van a dañar también a la dendrita. Y aquí vemos también cómo los oligómeros activan a otras células de la microglía que también van a soltar productos inmunoglobulinas, marcadores, etcétera, para ayudar al sistema de limpieza a que se lleve los oligómeros, pero que eso, sin querer, va a dañar también a las neuronas. Básicamente aquí tenemos una de las dendritas normales o un axón de neurona normal y aquí como ya se va dañando, se va retorciendo porque se produce una pérdida de una proteína que es la proteína tau y la proteína tau es esta proteína roja que tenemos aquí que da estabilidad a los túbulos del interior de la dendrita y que por los que se produce la comunicación se transportan los neurotransmisores que van a llegar al final del túbulo y van a comunicar con la siguiente neurona. Creo que aquí se ve un poquito más, en este dibujo es un poquito más entendible, como las proteínas tau están ahí estabilizando los microtúbulos
Y cuando toda la cascada de inflamación que hemos visto anteriormente, para intentar eliminar la proteína beta amiloide, toda esa cascada de inflamación de alguna manera daña a la proteína tau se fosforila, se suelta y los microtúbulos se desintegran. Y entonces todo el esquema, aquí tenemos de la transmisión a través de los microtúbulos y del sostén de los axones y de las dendritas se viene abajo y interrumpe la comunicación entre neuronas. ¿Mm? Las neuronas poco a poco también van desapareciendo, van muriendo y se va produciendo una atrofia cerebral. Vamos perdiendo, sobre todo en el caso de la enfermedad de Alzheimer, células del hipocampo y de la corteza entorrinal. La corteza entorrinal es la que recibe los informes del bulbo olfatorio. Por eso muchas veces encontramos que uno de los predictores de que se pueda desarrollar una enfermedad de Alzheimer es una pérdida de olfato. ¿Mm? Esto va atrofiando y como vemos en la siguiente, lo que encontramos ya es una corteza sin pliegue, como hacen aquí, para meter más corteza en el mismo volumen. Aquí ya no hace falta porque apenas queda corteza y entonces todo el pliegue que utilizaba el hipocampo se convierte en un agujero que podemos ver en las resonancias. Aquí lo vemos mejor. Aquí vemos el pliegue perfectamente como lo hace el hipocampo y a medida que se va atrofiando ya ese pliegue ya no se necesita y todo este hueco aparece relleno de líquido cefalorraquídeo. Aquí en este último caso ya es una enfermedad de Alzheimer muy avanzada en la que ya no solamente se está atrofiando el hipocampo, ya se está atrofiando, como vemos, la pared lateral también del lóbulo temporal. En estas zonas están las áreas del lenguaje y también, pues como nos vemos en la clínica, que muchas veces primero es la memoria y poco a poco después va siendo el lenguaje, la facilidad de encontrar palabras, el poder hacer construcciones gramaticales, todo eso se va deteriorando en la enfermedad. Eh, Conclusión, que se produce una disfunción de la sinapsis, o sea, una comunicación entre las neuronas mala, ¿no? Disminuye la disponibilidad de acetilcolina, que es el neurotransmisor que las comunica, aumentan los niveles de glutamato para compensar la disminución de los receptores NMDA y todo eso va a seguir originando cosas. Eh, este es el núcleo basal de Meynert, este que Rosita que tenemos aquí, una cosa minúscula, una lenteja dentro del cerebro, pero que es el que produce toda la acetilcolina, o sea, la sustancia química que van a usar las neuronas para comunicarse. Y se va distribuyendo a todas las regiones, a todas las cortezas y al hipocampo, ¿no? Para la comunicación. El núcleo basal de Meynert es uno de los que se ven afectados inicialmente por la atrofia que hemos visto. El núcleo basal desaparece y el cerebro en general va a tener mucha menos acetilcolina para comunicarse. ¿Mm? Esto otro que estamos viendo aquí es el receptor NMDA. La membrana, como si os acordáis de una que hemos visto antes, es esto, la membrana de la célula, y las membranas, estos son grasas, por llamarlo de alguna manera, son ácidos grasos, ¿no? Que hacen de aislante entre el interior y entre el exterior, perdón, y el interior de la célula, y de vez en cuando tenemos unos poros proteicos que permiten que haya comunicación entre el interior y el exterior precisamente para eso, para que los neurotransmisores hagan su función, etcétera, ¿no? El receptor NMDA suele estar bloqueado en situación pasiva por una molécula de magnesio que cuando aumentan mucho los niveles de calcio, de glutamato y de calcio exterior, enseguida se va y permite que entre el calcio al interior de la neurona. ¿Mm? De forma fisiológica lo tenemos aquí, que hay un aumento importante de glutamato y en este otro con nada, con tres receptores, con tres glutamatos que tengamos sueltos, ya se libera el magnesio y permite la entrada del calcio. ¿Mm? ¿Qué hace la memantina? La memantina es uno de los fármacos que vamos a usar en la demencia. La memantina lo que hace es un bloqueo un poquito más importante, de tal manera que cuando comienza a aumentar el glutamato en las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer, todavía aguanta y se va para que pueda entrar el calcio cuando el glutamato verdaderamente se ha soltado, cuando verdaderamente hay una señal. Quizás esto aquí lo entendamos un poco más. Aquí vemos como en reposo el, el receptor de glutamato, el receptor en teoría dañado, es decir, cuando ya tenemos aumentos de glutamato, el receptor no acaba de cerrar del todo, consigue entrar un poco de calcio, tenemos algo de calcio en la neurona y eso está haciendo
lo que podría ser un ruido sináptico, que los neurofisiólogos lo ven así, lo ven como esta sucesión de espinas que estamos viendo, ¿no? Y entonces cuando se libera del todo, se libera de verdad para poder dar una señal, resulta que la señal que va a entrar, el calcio de más que va a entrar es tan poco en diferencia en relación con el que ya estaba entrando de forma normal en reposo, que la señal de la transmisión entre neurona y neurona se ve camuflada por el ruido y no es detectada, la señal no se detecta. Al cabo de cierto tiempo, la neurona, si no tiene señales, interpreta que su existencia no tiene sentido y entonces se atrofia y desaparece. ¿Mm? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos la memantina? Pues la memantina lo que hace es engancharse un poco más, como hemos visto antes, necesita que haya una concentración de glutamato mayor y entonces mantiene un ruido mucho más bajito. Cuando entra la señal sí puede ser detectada y sí que hay una transmisión correcta en la siguiente neurona y la neurona se mantiene activa. ¿Mm? ¿Cuáles son los tratamientos disponibles? Pues eso que estábamos comentando, los moduladores de NMDA, la memantina, y los inhibidores de la colinesterasa. Si hemos hablado antes de que caía la cantidad de acetilcolina que teníamos para la neurotransmisión, los inhibidores de la colinesterasa lo que hacen es, como su nombre indica, inhibir a esta enzima, la colinesterasa, que es la encargada de limpiar la acetilcolina que se usa para la transmisión entre una neurona y otra. Digamos que en una situación normal tú liberas una acetilcolina, va a la siguiente neurona, contacta con su receptor, traspasa la señal y entonces tiene que ser limpiada para que pues, pueda haber una señal posterior dentro de un rato. Entonces la colinesterasa la limpia, se la lleva y la destruye. Aquí lo que le estamos diciendo es deja que haga más tiempo su efecto porque como tenemos menos acetilcolina, pues la poquita que haya que pueda estar más tiempo haciendo su efecto para que la señal sea detectada y pueda haber una comunicación correcta entre neuronas. Entonces, eso es lo que estamos consiguiendo con los tratamientos que tenemos hoy en día. Por un lado, aumentar la disponibilidad de la poca acetilcolina que les queda a las neuronas y por otro lado, proteger de la excesiva actividad o estimulación del glutamato a través de la memantina. ¿Mm? Pero todo esto ¿es eficaz? Bueno, pues hay mucha discusión en la literatura médica si verdaderamente es eficaz. Sabemos que sí, hombre, que hay unas mejorías que son más o menos transitorias, que de 18 a 20 meses. Y los franceses, que es este artículo que os pongo aquí, eh, decidieron hacer un estudio de casi 6 años en el que valoraban si verdaderamente el gasto que hacía el Estado en fármacos mejoraba la calidad de vida de la población. Y llegaron a la conclusión de que ese gasto en fármacos con muy poca eficacia no era tan relevante como podía ser invertir ese mismo dinero en otras cosas. Por ejemplo, en apoyo domiciliario, servicios de atención domiciliaria, residencias especializadas, centros de día especializados, etcétera. Y en Estados Unidos y en Francia, desde el 2019, estos fármacos han dejado de estar cubiertos por la seguridad social. El que quiera se los puede usar, se lo paga de su bolsillo y ya está, pero el Estado, todo el dinero que se gastaba en fármacos, ha decidido gastarlo en apoyo social. ¿Mm? ¿Es una actitud aplaudible y deseable para todos? Pues hasta cierto punto pues, es probable que sí, porque sí que es verdad que los fármacos que tenemos hoy en día funcionan poco. También es verdad que funcionan mucho más cuanto antes se hace el diagnóstico. Entonces, si avanzamos por otro lado en hacer los diagnósticos precoces, con estos fármacos vamos a obtener un beneficio sintomático mayor que el que hemos visto hasta ahora y a lo mejor entonces nos tendríamos que replantear lo de los franceses. Pero bueno, es cierto que hoy por hoy, con mentalidad de político, o sea, de gestor, de que yo tengo que tomar una decisión que sea la que más influya sobre el bienestar de mi población, pues lo que han hecho los franceses quizás no sea criticable. ¿Mm? Bueno, y entonces, ¿qué tenemos de nuevo en la demencia? Pues lo que tenemos de nuevo, lo que creemos que nos va a cambiar el panorama, son los fármacos que os he dicho que ya tenemos en Estados Unidos y que estamos pendientes de aprobación en Europa. El primero, el que se aprobó en enero del 2023, es el lecanemab. El Leqembi es el nombre comercial que va a tener que ha tenido en Estados Unidos.
¿Y de qué va el lecanemab? Pues el lecanemab va básicamente, si volvemos atrás, en la diapositiva que hemos visto de los agregados, lo que hace es intentar marcar mucho mejor los agregados de proteína amiloide para facilitar que con muy poca actividad inflamatoria se puedan limpiar y que no se llegue a dañar a los microtúbulos ni a las otras neuronas, etcétera, ¿no? O sea, nos va a limpiar básicamente el cerebro de proteína amiloide y evitar los daños que todo eso va a causar. ¿Qué tenemos aquí en esta gráfica que os he puesto? Pues aquí tenemos precisamente eso, la pérdida de amiloide, cómo se va perdiendo amiloide a lo largo de los meses y qué pasa con el cerebro que se le está dando un placebo y qué pasa con el cerebro que está tomando el amiloide. Pues vemos que el del placebo no pierde amiloide, sigue en los mismos niveles que a los 18 meses o un poquito más alto quizás, ¿no? A los 18 meses de empezar el ensayo clínico y los que toman el lecanemab, los niveles de amiloide en el cerebro caen drásticamente. ¿Mm? ¿Eso tiene alguna traducción? Pues bueno, aquí vemos qué pasa con una de las escalas cognitivas, con el ADAS-Cog 14. ¿Qué pasa con la puntuación de los pacientes que que están tomando amiloide y los que no están tomando nada? Y vemos que desde el punto cero, desde el minuto cero en el que comienza el ensayo clínico hasta los 18 meses, los pacientes que están con el placebo, que son los azules, caen mucho más en puntuación, pierden hasta 5 puntos en el ADAS-Cog, mientras que los que están tomando el lecanemab pierden casi 4. Es decir, hay un punto y pico de diferencia entre los que están tomando el lecanemab y los que están tomando placebo. Eh, si usamos otras escalas, el outcomes, que es una escala de funcionalidad, o sea, de cosas que puedo hacer en el día a día, la otra era más cognitiva, más de pruebas de memoria, de cálculo, etcétera. Y estas son cosas que puedo ir yo haciendo en mi día a día. Vemos también que el paciente que toma placebo cae más de 0,20 puntos, mientras que el del lecanemab cae 0,17, aproximadamente 0,16. Parece poco, pero sí que es importante, ¿eh? Si en 18 meses tú tienes una caída funcional menor que el placebo, es bastante importante. Esta es una combinación del ADSS, del Minimental, de una también funcional, es una metacombinación en la que también vemos que la caída de los pacientes que están con lecanemab pues, es algo mayor de 3 puntos, mientras que los que están con el placebo la caída es de 5,5 puntos en esa puntuación. Para que los entendierais un poco, esta pedazo de tabla enorme, lo que pretendía era ver los niveles que nosotros usamos para puntuar la progresión en esas escalas que han usado en el ensayo clínico, ¿no? Hablar de que el 0, 0,5, 1, 2 y 3, el 3 sería el grave, y aquí os detallo un poquito cuál es la diferencia, por ejemplo, en la memoria del 0 es que estás bien, el 0,5 que tienes olvidos leves y constantes, eso sí. En el 1 que la pérdida de memoria ya es muy marcada, que interfiere con actividades diarias. En el 2 que solo retienes materias con muchísimo esfuerzo y muchísimo aprendizaje, que las materias nuevas se pierden con rapidez. Y el 3 es que solo retienes fragmentos. Y así como veis con todo lo demás, ¿no? Con la orientación, con las actividades fuera de casa, que aquí el paciente en el 0 es completamente independiente. En el 0,5 tiene una mínima dificultad en las actividades fuera de casa. El 1 es independiente, aunque aún puede participar en alguna, puede parecer normal a primera vista cuando lo ven los vecinos en la escalera y dicen, pues si no le pasa nada, si saluda como siempre y nos habla como siempre. El grado moderado es que parece estar lo suficientemente bien como para realizar funciones, pero es incapaz de ser independiente fuera de casa. Y en el grado 3 ya se ve claramente que no puede hacer funciones ni en casa ni fuera de casa. Aquí tenemos las domésticas, que también es algo parecido, y el cuidado personal. Digamos que hasta el 1 eres capaz de ser completamente autónomo. A partir del 1 necesitas que te recuerden que te tienes que duchar, que te recuerden cuál es el gel y cuál es el acondicionador, y cuál es el champú. A partir del grado 2 ya te necesitas también que te ayuden para vestirte. A lo mejor la diferencia entre el grado 1 y el 2, la supervisión, es que necesitas que te lo recuerden, o sea, que te digan, cámbiate la muda,
Y en el grado 2 es que te tienen que abotonar la blusa porque tú ya eres incapaz de abotonarte o eres incapaz de ponerte el cinturón o de atarte los zapatos. ¿Mm? El grado 3, por supuesto, que ya la ayuda es total, o sea, te tienen que vestir y la incontinencia es muy frecuente. Para que os hagáis una idea que cambios de 0,5, de un puntito, de dos, pues son gordos, es decir, son cambios muy gordos en las escalas que hemos visto. ¿Mm? Aquí tenemos la del worsening, el empeoramiento global, y entonces en el empeoramiento global del lecanemab respecto al placebo, dices, bueno, pues es un punto la diferencia, ¿no? Porque este llega casi a 1 y algo, y este me pasa al 1,7. Entonces dices, es un 0,7, 0,8 de diferencia. Sí, sí, pero es que un 0,7, 0,8 es una barbaridad. Te puede cambiar de estar prácticamente autónomo a estar casi, casi dependiente en todo. ¿Qué pasaba en ese estudio en los 18 meses? Pues en los 18 meses con el lecanemab fallecieron un 0,7% de los participantes, que es más o menos los mismos que fallecieron en el placebo, o sea, los que tenían que morir, la tasa de mortalidad normal para la edad de los participantes. ¿Cuántos interrumpieron el tratamiento? Pues un 6,9% con el lecanemab, un 2,9% con el placebo, algo más con el lecanemab. Hombre, eso es lo que te dice es que el fármaco de alguna manera hace algo, ¿no? Porque si no hiciera nada, la tasa de interrupción sería la misma que con el placebo. Y por eso lo pasa lo mismo con los acontecimientos adversos importantes. Tenemos un 14% de acontecimientos adversos y aquí tenemos un 11%. ¿Que ha habido más con el lecanemab? Por supuesto. Y es que si un fármaco no tiene efectos adversos es que ese fármaco no funciona. Es inevitable. Os puedo asegurar que ya quisiéramos que muchos de los fármacos que estamos tomando hoy en día tuvieran acontecimientos adversos importantes solamente en un 14%. Muchos de los fármacos que tomamos para otras cosas, para el colesterol, tienen acontecimientos adversos importantes en un rango mayor de 14%. ¿Qué acontecimientos adversos se han visto? Pues los relacionados con la infusión, o sea, que te siente mal la primera dosis, que seas alérgico, que te suba la temperatura, que te pique la vena en la que te están poniendo la infusión. Y luego los más llamativos, que son, o los que más nos han limitado, que son los relacionados con las alteraciones en la imagen de resonancia relacionadas con amiloide, que es este acrónimo en inglés que se llama ARIA. Entonces lo tenemos por la H de hemorragias, por las microhemorragias, y también por la en inglés, pero bueno, por la inflamación, ¿no? La placa de amiloide se puede inflamar cuando empieza a ser destruida y también puede sangrar. Básicamente esto es lo que los acontecimientos adversos. Son microhemorragias. Ninguna ha sido hemorragia que haya puesto en peligro la vida de la persona. Pero sí pueden producir dolores de cabeza, cierta torpeza mental transitoria, hasta que poco a poco, a medida que va desapareciendo el amiloide y todo esto también va siendo menor, tenemos menos zonas de microhemorragias y tenemos menos zonas inflamadas, los efectos adversos también van cediendo. Algunas críticas que podemos hacer al estudio, pues que, por ejemplo, no se ha encontrado diferencia respecto del placebo en mujeres ni en menores de 65 años, ni en pacientes que sean homocigotos. O sea, homocigotos significa que tienen la mutación heredada de padre y de madre, si solamente es de uno de los dos sería heterocigoto al genotipo APOE4. En estos casos concretos no se ha visto que haya una diferencia. No sabemos tampoco, que es la otra crítica que podemos hacer, si las diferencias que hemos observado a los 18 meses se siguen manteniendo en el tiempo. Y a los 24, a los 30, a los 72 meses, esas diferencias siguen siendo o incluso se aumentan. Porque lo suyo es que parecía que iban abriéndose cada vez más las curvas, ¿no? No, no lo sabemos, pero claro, no lo sabemos porque los ensayos clínicos con 18 meses ya te vale para autorizar una medicación. Ahora esperamos que se publiquen datos de los pacientes que ya llevan un año en Estados Unidos, añadido a los 18 meses del ensayo, y que tengamos datos ampliados en nada, en muy poquito. Otro fármaco que se acaba de aprobar hace nada, en septiembre, octubre en Estados Unidos, es el donanemab. Y es prácticamente más de lo mismo. O el mecanismo de acción, sí, el mecanismo de acción es el mismo, actúa sobre las placas para intentar que se eliminen más fácilmente. Y respecto de lo que sucedió en el estudio, vemos que los fallecimientos
han sido del 1,9, 1,1, ligeramente más alto, pero tampoco es algo que estadísticamente sea significativo respecto del placebo. La interrupción del tratamiento, pues también un poquito más alta que en el placebo. Y los acontecimientos adversos, si os fijáis, han sido un poquito más altos que los que hemos visto con el lecanemab, pero es que también los de placebo han sido más altos. No sabemos si fue la forma de elegir la muestra poblacional pero la diferencia en realidad de acontecimientos adversos importantes de donanemab respecto de placebo es menor, es escasamente de un 3%. Que hemos observado con el donanemab, que disminuye la progresión en un 40%, mientras que el lecanemab la disminuía en un 30-35%. O sea, dicho de otra forma, en 10 años le ganamos 4 a la enfermedad y con el lecanemab en 10 años le ganamos 3. 3 años de estar bien o 4 años de estar bien, si lo ponemos en una fase muy precoz. Los similares efectos secundarios que el lecanemab, más básicamente los que os he explicado de la microhemorragia y de la inflamación y bueno, lo que eso genera de dolores de cabeza, de lentitud, y son transitorios. Y que el efecto metodológico del estudio. El efecto metodológico del estudio es que este estudio con el donanemab se hizo con un 91% de población blanca anglosajona. No se metieron a negros, ni a hispanos, ni chinos, y eso es muy importante en los ensayos clínicos, ¿eh? Si, no todos los fármacos tienen por qué funcionar igual en todas las razas, entonces hay que poner población de todas las muestras, y este no tenía. Se supone que tendrán que hacer alguno más amplio para poder hacer la validación, sobre todo en Europa. Y eso es todo respecto de los fármacos. Ahora, el siguiente reto es, ¿vamos a poder diagnosticar antes? ¿Tenemos herramientas para poder hacer los diagnósticos más precoces? Y en eso es en la línea y sobre todo más fáciles de usar, que ese es el gran problema, porque algunas cosas sí que tenemos, pero que se puedan usar frente a la población en general. Hay que tener en cuenta que en el sistema sanitario español y europeo en general, el paciente va al médico, no es el médico el que va a buscar al paciente. Entonces, si los pacientes no nos vienen, no podemos diagnosticarlos. O sea, tenemos que aprovechar que vengan para lo que sea, para la revisión de salud laboral de la empresa, que todos los años se tiene que hacer su analítica. Pues si dispusiéramos de algo que, además de medir, por ejemplo, el PSA para la próstata, pues pudiéramos medir el riesgo de enfermedad de Alzheimer, pues estaría fenomenal, ¿no? Y por ahí es por donde van los tiros de lo que estamos intentando. Esto es una comunicación precisamente de uno de los métodos, es una comunicación española, ya veis que muchos de los que tenemos aquí, de los que aparecen por aquí, son españoles, en la que se demuestra, concretamente del grupo de los de la Fundación 100, de los del Pascual Maragall de Barcelona, en los que demuestran que medir en plasma la proteína tau 231 y la tau 217, la P delante no es de proteína, es de fosforilada. La tau fosforilada 217 y la tau fosforilada 231 son unos marcadores de beta amiloide muy importantes para ver los pacientes que se encuentran en fase preclínica, lo que hemos dicho al comienzo, ¿no? Sin síntomas, pero que ya tenían marcadores en líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el problema del líquido cefalorraquídeo? Que no a todo el mundo que viene a la consulta al médico de primaria le va a hacer una punción lumbar, eso no es viable, pero sí le va a hacer una analítica. Entonces, si en analíticas, en plasma, si en sangre normal y corriente, ya podemos encontrar cosas que nos orienten, pues fenomenal, ¿no? Los biomarcadores en sangre que mejor correlación guardan con el beta-amiloide, esa es la conclusión de ese estudio, y detectan signos de acumulación de amiloide antes de que las placas se manifiesten, o sea, en fase preclínica, lo que os he comentado. Entonces, en principio dices, pues mira, fiesta, ya tenemos algo que puede servir. En ese sentido, hay una nueva técnica que los americanos han desarrollado, que es utilizando las propiedades de un nuevo elemento que es el grafeno, y que vienen a dejar por tierra, o sea, que es la investigación española, no a dejarla por tierra, la española es válida, pero es que estos todavía lo hacen más fácil. Estos son capaces de detectar los biomarcadores en saliva o en orina. Utilizan un transistor de efecto de campo
una cosa compleja que, bueno, os lo pongo aquí, pero para entendernos, ¿no? Que es una lámina de grafeno con un átomo de espesor con 3 aptámeros anclados. ¿Qué son los aptámeros? Los aptámeros son unas moléculas de ácido de ácido nucleico, de ADN, que hacen como de gancho o de anzuelo para pillar las proteínas beta-amiloide, la tau y la alfa-sinucleína que podamos estar eliminando en la orina, ¿no? Entonces, el grafeno es una lámina muy finita de un átomo de espesor, con lo que puedes hacer una espiral en el conducto que multiplique por eh, n veces la superficie y que haga una detección muchísimo mayor del volumen de orina que le vaya a entrar. Con un poquito de orina ya prácticamente toda ella va a ser detectada y podemos encontrar las proteínas, ¿no? Este es el aparatito que usan ellos y sería ya también la releche. Dices, bueno, pues ya es que ya sencillamente voy al médico, orino un poco, no me tiene ni que sacar sangre y ya con eso sé si tengo riesgo no solo de Alzheimer, sino también de Parkinson, porque la alfa-sinucleína, que os he comentado en la diapositiva anterior, es la proteína que se deposita en la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué pasa en realidad? Porque son muy difíciles de estandarizar, dada la variabilidad de las muestras. Diferentes horas de extracción, patologías intercurrentes, la raza. Por ejemplo, la proteína amiloide, el máximo pico de producción es entre las 10 y las 12 de mediodía. Entonces, no me vale que lo mismo una muestra que se ha hecho a las 12:30 que una muestra que se ha hecho a las 10:30, por ejemplo. Entonces, es muy complicado. Cada laboratorio estandariza y suele poner unas horas concretas para hacer la extracción y dicen, no, al que se lo vayamos a hacer solo a las 10 de la mañana, por ejemplo. Y a lo mejor solo se pueden extraer un número concreto de personas, ¿no? Dices, si tengo 10 puestos de extracción en el centro de análisis de mi hospital, pues puedo hacer 10 personas, no puedo hacer más cada día para ver, valorar hasta qué punto tienen el riesgo de la enfermedad, ¿no? Entonces, no son tan fáciles como parece, tenemos que afinarlos más. Es posible, lo que pongo aquí con panel combinado de biomarcadores, todavía acierte más, pero ahora mismo hay que afinarlos. Los tiros van por ahí. Hay que encontrar algo en sangre, en orina, en lo que queráis, algo que se pueda aplicar a toda la población con bajo coste y que nos permita detectar las personas que están sanas, pero que ya están desarrollando la enfermedad. ¿Mm? La inteligencia artificial nos va a ayudar en ese sentido. Y ya tenemos varios modelos por ahí que son francamente interesantes. Aquí tenemos uno de los voluntarios que se sometieron a un estudio con una maquinita, que básicamente la máquina es esta placa que veis aquí. Es una especie de radar que emite ondas de baja frecuencia, de una frecuencia inferior incluso a las ondas del wifi, o sea que no es, si todos tenemos wifi en nuestras casas, pues no son ondas que vayan a marcar ningún problema de radiación, de etcétera, ¿vale? Y que lo que hacen es detectar los movimientos que vamos haciendo por nuestra casa. Cuántas veces nos levantamos, nos sentamos, cuántas vamos al frigorífico, cuántas veces abrimos o cerramos el cajón de la mesilla. Todo eso lo va a ir detectando. Este señor, por cierto, no tiene riesgo de enfermedad de Alzheimer. Este es uno de los que salió como que no tenían riesgo. ¿Mm? Esta es la ingeniera del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que ha desarrollado el aparato. Y lo que pongo aquí es eso. La máquina es un radar que emite ondas de radio de baja frecuencia, 100 veces menos potente que un wifi, detecta patrones de movimiento y permite predecir el riesgo de desarrollo de Alzheimer, por ejemplo, pues por las veces que tienes que ir a la nevera para abrir la nevera y sacar una cosa porque llegas a la nevera, no me acuerdo de qué venía yo, me doy la vuelta, luego vuelvo otra vez, etcétera. Entonces, cuando empiezas a tener menos eficiencia con tu manera de moverte por la casa, pues saltan las alarmas y te sale un papelito y te dice, por favor, consulte con su neurólogo porque usted puede estar en riesgo. Permite predecir eso, el riesgo de aparición de trastornos psicoconductuales en pacientes con demencia también. Los trastornos psicoconductuales de los pacientes con demencia, la agitación, muchas veces comienza porque se mueve más por la noche. Y la máquina te lo detecta, que da más pataditas, que hay más movimientos raros, que se levanta, que empieza a deambular mucho por la noche, etcétera. Y eso puede avisar
a la familia y decir, cuidado que parece que en cualquier momento va a desarrollar un problema de ansiedad o de agitación, etcétera. Vamos a decírselo al médico que a lo mejor ahora con una intervención con fármacos muy suaves podemos controlarlo y luego cuando ya esté descontrolado o perdido nos va a costar mucho más. Este otro señor, Ihab Hayar, es de la Universidad de Southwestern, también en Massachusetts, y lo que ha desarrollado es un software que nos estudia la voz. Nos estudia la voz y entonces ve los patrones de emisión y de contenido del lenguaje. Las veces que, por ejemplo, como me estáis oyendo a mí, dudo porque quiero encontrar la palabra correcta. Entonces, bueno, yo tengo mi patrón de hablar normal, pero si dentro de unos años resulta que dudo más, que tartamudeo más, que me atasco más, pues a lo mejor el programa dice, oye, mira, tu voz ha cambiado, tu emisión del lenguaje ha cambiado, parece que está siendo menos eficaz que lo que era hasta ahora y a lo mejor deberías hablar con tu neurólogo. Entonces se ha visto que con la correlación que tiene con el beta-amiloide y con los biomarcadores es muy buena y que efectivamente es uno de las novedades que nos pueden, de forma absolutamente no invasiva, alarmarnos o advertirnos de que a lo mejor nos pueda estar pasando algo. ¿Cuál es el problema que tiene este? Pues que te están escuchando, ¿no? ¿Y cuál es el problema que tiene el otro? Que te están viendo, o sea, nos están invadiendo, nos invaden en nuestro domicilio y nos escuchan todo lo que decimos, porque esto es un filtro que se puede poner, por ejemplo, en el móvil y que escucha todas nuestras conversaciones, ¿no? ¿Quién nos garantiza que no nos están escuchando de verdad y que no se están quedando con la información de lo que decimos para otras cosas, etcétera? Ese es el gran riesgo de la sociedad en la que vivimos. Pero si por otro lado no tenemos ningún problema en usar el navegador del móvil para ir a donde sea y que el Facebook de turno sepa que has ido a tal parte de Madrid y que te bombardeen con anuncios de que esa parte has ido al Museo Thyssen, pues bueno, pues te bombardean de anuncios de colecciones, de galerías, de no sé qué, de subastas, etcétera. Pues lo mismo, aquí a lo mejor tampoco es tan grave, ¿no? Que nos escuchen si nos van a servir para prevenir, que nos prevean de una enfermedad tan seria, ¿no? En España también tenemos nuestras cositas en la inteligencia artificial y aquí el programa Altea, que es de la Universidad Politécnica de Valencia, concretamente del Centro de Materiales e Ingeniería Tisular es esto, es una S, no es una T, es una S. Visualiza y segmenta imágenes de resonancia magnética. O sea, lo que cogen son 1000 resonancias magnéticas y van viendo una secuencia, concretamente, por ejemplo, aquí el hipocampo, y son capaces de detectar cambios que nosotros no vemos. Es decir, esto se supone que sería un hipocampo normal, esto ya sí que es un hipocampo más atrófico, ¿no? Como hemos visto anteriormente, bueno, pues ellos en este hipocampo normal son capaces la inteligencia artificial es capaz de detectar cambios en la densidad, en la homogeneidad del gris, etcétera, que le permiten detectar aquí que este hipocampo va a terminar dentro de unos años siendo este otro. Y eso los radiólogos no, el ojo humano no lo puede ver y nuestro cerebro tampoco. Entonces, eso la inteligencia artificial sí que nos lo permite. Como siempre, pues llegan los americanos y hacen lo mismo que nosotros, pero mejor. Entonces, el Hospital General Massachusetts Matthew Lenning, con una inteligencia artificial entrenada también con miles de resonancias en general realizadas a pacientes estudiados por problemas cognitivos, llegan ahora mismo a predecir la demencia en una resonancia normal con un 90% de fiabilidad. El problema es lo que se ha estado insistiendo durante toda la charla, ¿no? Que esto no es un método aplicable como cribado para la población. Tú no puedes meter a toda la población, a los 45, 50 millones de españoles que seamos ahora mismo, que no sé cuántos somos, a hacerse resonancias para ver quién va a tener, quién no va a tener una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Es inviable. Entonces, ¿qué es interesante para el paciente que ya te viene? Que ya te dice, oye, mira que se me olvidan cosas y tal. Pues sí, es francamente interesante para hacer el diagnóstico, pero no en las fases de paciente sano, sino de paciente que ya está un poco preocupado. Ahí sí que es muy, muy interesante y nos va a ayudar muchísimo a ser muchísimo más eficaces en el diagnóstico y a todo, ¿no? Pero no vale como cribado poblacional. Esto es otro de los intentos.
Y aquí lo que estamos viendo es un trazado de un electroencefalograma. Y es lo que se llama la memoria de reconocimiento o fastball. Lo que hacen al sujeto es ponerle delante de una pantalla en la que va a haber una serie de estímulos visuales, lucecitas, que van a llevar un patrón estable y que de repente entre medio de lucecita esperable y esperable, por ejemplo, pensad, pues una sacudida de luz, un parpadeo de luz cada 3 segundos y de luz blanca y de repente hay una luz roja en medio de dos luces blancas o una luz blanca aparece al segundo en lugar de a los 3 segundos. Hay cambios, ¿no? Va a haber cambios, entonces es ver cómo tu cerebro se adapta a esos cambios y cómo es capaz de reconocerlos. ¿Mm? Entonces, al sujeto se le presenta una serie de imágenes para recordar, se le vuelven a presentar a gran velocidad y mezcladas con imágenes nuevas. En este caso, lo que hacen ellos también es presentar imágenes en general. Es decir, este es el panel de las luces, pero bueno, aquí pueden hacerlo con luces, lo pueden hacerlo con imágenes, círculos, triángulos, etcétera. Se le vuelven a presentar a gran velocidad mezcladas con imágenes nuevas y la capacidad de reconocimiento empeora en la enfermedad de Alzheimer, incluso en las fases preclínicas. O sea, la capacidad de detectar el estímulo que no esperabas, la capacidad de detectar la luz que no tenía que venir, la capacidad de detectar un triángulo verde entre los círculos rojos que te estaban enseñando previamente. Todo eso empeora en la enfermedad de Alzheimer, incluso cuando aparentemente estamos sanos. Aparentemente. Entonces, es una prueba de mucho menos coste que la resonancia magnética. Tampoco es que sea aplicable al 100% de la población, pero desde luego es para mucho menos costosa, mucho más fácil para hospitales que a lo mejor no tengan resonancias, etcétera, pues muchísimo más sencillo para comarcas, para países no tan desarrollados, etcétera. No quiero terminar sin contaros, por ejemplo, que hasta hace muchos años, hasta hace muy pocos años creíamos que la esclerosis múltiple no se daba en el Caribe ni en África, porque no había pacientes de esclerosis múltiple y creíamos que el clima era un factor importante, que el calor era un factor protector, que en los países cálidos no había. De hecho, había una paradoja y es que si un matrimonio español se iban a vivir a la República Dominicana y tenían allí un niño, el niño a los 20 años tenía la misma posibilidad de padecer esclerosis múltiple que el resto de los dominicanos y no la de los españoles promedio, que era más alta. Y al revés, un matrimonio dominicano se venía a España y sus niños, cuando llegaban a los 20, 21 años, tenían las mismas posibilidades que los españoles de tener esclerosis múltiple. Toda esta teoría se vino abajo cuando poco a poco, pues a través del desarrollo de las ayudas, de todos estos que recibieron estos países, empezó a haber resonancias magnéticas en el Caribe. Y ahora sabemos que la posibilidad de que un caribeño tenga esclerosis múltiple es la misma que la de un sueco, exactamente igual. ¿Mm? Conclusión. La enfermedad de Alzheimer es multifactorial, lo que dificulta enormemente encontrar un tratamiento curativo. Cuanto antes actuemos, más probabilidades tenemos de frenar la enfermedad. Y es crucial, por tanto, conseguir un método de diagnóstico precoz, barato, sencillo y fácil de administrar a la población general. Que vamos en buen camino, que lo que hemos hablado del plasma, de la orina, mm, van a ser importantes en los próximos años, sin lugar a dudas. Que lo que os he comentado de la inteligencia artificial o de las resonancias, etcétera, nos van a permitir afinar el diagnóstico en los pacientes que ya están sintomáticos, nos van a ahorrar visitas al médico porque a lo mejor en la primera visita ya lo tenemos, pues sí. Que los que son un poco intrusivos, que esos que hemos visto de movimiento, de voz, bueno, el que quiera ponérselo, pues ahí lo tiene. Pues sí, también. No creo yo que esos sean fácilmente utilizables en Europa con los garantistas que somos de la libertad individual, ¿no? Y del derecho a nuestra intimidad. Pero desde luego los de plasma y los de orina, esos lo van a ser. Y en el momento que los dispongamos ya fiables, y no va a tardar mucho, ¿eh? Pero ya fiables para detectar a los pacientes sanos, eso nos va a cambiar todo. Nos va a cambiar porque vamos a ver que los fármacos que tenemos son más eficaces y sobre todo nos permitirán eh, desarrollar fármacos en fases todavía más precoces contra las mismas secretasas, por ejemplo, en lugar de contra la placa. ¿No? ¿Vale?
Y eso es todo, que lo importante es seguir, a estar, lo que a todos nos importa, que es cómo luchamos en nuestro día a día con contra la enfermedad, pues se hace camino al andar, seguir activos, o sea, seguir a lo nuestro, seguir ejercitando nuestro cerebro, seguir ejercitando nuestro cuerpo, manteniendo la plasticidad neuronal, la reserva cognitiva, vida muy activa socialmente, en todo, que eso que va a hacer que no desarrollemos la enfermedad de Alzheimer. Pues sí, es decir, no es que vaya a hacer que no la desarrollemos, la vamos a desarrollar, pero sí va a permitir que nuestro cerebro luche contra la enfermedad y que se manifiesten los síntomas más tarde, que consigamos algo parecido a lo que hemos visto en los fármacos que están desarrollándose en Estados Unidos, de decir, si le gano 4 años a la enfermedad, pues son 4 años que cuando tengo 82 años, si hasta los 86 voy a seguir estando completamente autónomo, pues maravilloso, ¿no? Y para eso lo fundamental es la actividad, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias de nuevo. El día de la conferencia ya te las dimos con nuestro aplauso final y hoy yo te lo agradezco personalmente porque creo que lo que nos has contado es muy importante que lo sepamos y que estemos atentos a cualquier cosita y si adelantamos los acontecimientos, mejor que mejor. Efectivamente. Muchísimas gracias. A ti, Rosa. Vale.